El tren especial desaparecido. Un relato de Arthur Conan Doyle. Narrado por Materia Arcana. La confesión hecha por Herbert de Lernac, que se halla en la actualidad penado con sentencia de muerte en Marsella, ha venido a arrojar luz sobre uno de los crímenes más inexplicables del siglo. Sobre un suceso que, según creo, no tiene precedente alguno en los anales del crimen de ningún país. Aunque en los medios oficiales existe cierta reticencia a tratar el asunto y se ha facilitado muy poca información a la prensa, existen, no obstante, indicaciones de que la confesión de este archicriminal está corroborada por los hechos y de que hemos encontrado al fin la solución para un caso extraordinariamente asombroso. Dado que el suceso ocurrió hace 8 años y que su importancia quedó en parte eclipsada por una crisis política que acaparaba entonces la atención pública, convendrá que yo exponga los hechos tal y como me ha sido posible conocerlos. Los he examinado comparando los periódicos de Liverpool de aquella fecha, las actas de la investigación judicial sobre John Slater, maquinista del tren, y los archivos de la Compañía Ferroviaria de Londres y la Costa Occidental, que han sido puestos cortésmente a mi disposición. En resumen, los hechos son los siguientes. El día 3 de junio de 1890, un caballero que dijo llamarse Monsieur Louis Caratal pidió una entrevista con Mr. James Bland, superintendente de la estación central de dicho ferrocarril en Liverpool. Era un hombre de baja estatura, mediana edad y tez oscura, cargado de espaldas hasta el punto de producir la impresión de alguna deformidad en la columna vertebral. Iba acompañado por un amigo, un hombre de aspecto físico impresionante, pero cuyas maneras respetuosas y cuyas atenciones constantes daban a entender que dependía del otro. Este amigo o acompañante, cuyo nombre no se dio a conocer, era sin duda alguna extranjero y probablemente español o sudamericano a juzgar por su piel morena. Se observó en él una particularidad. Llevaba en la mano izquierda una carpeta negra de cuero, y un empleado perspicaz de las oficinas centrales advirtió que dicha carpeta estaba sujeta a su muñeca mediante una correa. Ninguna importancia se dio en aquel entonces a este hecho, pero los acontecimientos que siguieron demostraron que la tenía. Se hizo pasar a Monsieur Caratal hasta el despacho de Mr. Bland, mientras que su acompañante permaneció fuera. El negocio de Monsieur Caratal fue solucionado rápidamente. Aquella tarde había llegado de un país de Centroamérica. Ciertos negocios de máxima importancia exigían su presencia en París sin perder ni un solo momento. Había perdido el expreso de Londres y necesitaba que se le pusiera un tren especial. El dinero no tenía importancia, porque era un problema de tiempo. Si la compañía se prestaba a que lo ganase poniéndole un tren, él aceptaba las condiciones de la misma. Mr. Bland tocó el timbre, mandó llamar al director de tráfico, Mr. Potterhood, y dejó arreglado el asunto en 5 minutos. El tren saldría 3/4 de hora más tarde. Se requería tiempo para asegurarse de que la línea estaba libre. Se engancharon 2 coches con un furgón detrás para un guarda a una poderosa locomotora conocida con el nombre de Rochdale, que tenía el número 247 en el registro de la compañía. El primer vagón solo tenía por finalidad disminuir las molestias producidas por la oscilación. El segundo, como de costumbre, estaba dividido en 4 departamentos. Un departamento de primera, otro de primera para fumadores, uno de segunda y otro de segunda para fumadores. El primer departamento, el delantero, fue reservado a los viajeros. Los otros 3 quedaron vacíos. El jefe de tren fue James McPherson, que llevaba ya varios años al servicio de la compañía. El fogonero, William Smith, era nuevo en el oficio. Al salir del despacho del superintendente, Monsieur Caratal fue a reunirse con su acompañante y ambos dieron claras señales de la gran impaciencia que tenían por ponerse en marcha. Pagaron la suma que se les pidió, 50 libras y 5 chelines, la tarifa correspondiente para los trenes especiales de 5 chelines por milla.
A continuación pidieron que se les condujese hasta el vagón, instalándose inmediatamente en el mismo, aunque se les aseguró que transcurriría cerca de 1 hora hasta que la vía estuviera libre. Y en el despacho del que acababa de salir Monsieur Caratal, ocurrió mientras tanto una extraña coincidencia. El hecho de que en un rico centro comercial alguien solicite un tren especial no es cosa extraordinaria, pero que en la misma tarde se soliciten 2 de esos trenes ya era cosa poco corriente. Eso fue, sin embargo, lo que ocurrió. Apenas Mr. Bland hubo despachado el asunto del primer viajero, cuando se presentó en su despacho otro con la misma pretensión. Este segundo viajero se llamaba Mr. Horace Moore, hombre de aspecto militar y porte caballeresco que alegó una enfermedad grave y repentina de su esposa que se hallaba en Londres como razón absolutamente imperiosa para no perder un instante en ponerse de viaje. Eran tan patentes su angustia y su preocupación que Mr. Bland hizo todo lo posible para complacer sus deseos. Un segundo tren especial quedaba descartado, pues el servicio local ordinario ya se había visto alterado por el primero. Sin embargo, quedaba la alternativa de que Mr. Moore cargase con una parte de los gastos del tren de Monsieur Caratal e hiciese el viaje en el otro departamento vacío de primera clase si Monsieur Caratal ponía inconvenientes a que lo hiciese en el ocupado por él y por su compañero. Resultaba difícil encontrar objeción alguna a este arreglo. Sin embargo, cuando Mr. Potterhood le hizo esta sugerencia, Monsieur Caratal se negó en redondo a tomarla ni siquiera en consideración. El tren era suyo, dijo, e insistiría en utilizarlo para uso exclusivo suyo. Cuando Mr. Horace Moore se enteró de que no podía hacer otra cosa que esperar al tren ordinario que sale de Liverpool a las 6, abandonó la estación muy afligido. El tren en que viajaban el deforme Monsieur Caratal y su gigantesco acompañante dio su pitido de salida de la estación de Liverpool a las 4:31 exactamente, según el reloj de la estación. La vía estaba en ese momento libre y el tren no había de detenerse hasta Manchester. Los trenes del ferrocarril de Londres y la costa occidental circulan por las vías de otra compañía hasta llegar a la ciudad de Manchester, a la que el tren especial habría debido llegar antes de las 6. A las 6:15 se produjo entre los funcionarios de Liverpool una gran sorpresa ante la recepción de un telegrama procedente de Manchester informando de que el tren especial aún no había llegado. Se preguntó a St. Helens, que se encuentra a 1/3 de distancia entre ambas ciudades, y contestaron lo siguiente. A James Bland, superintendente, Central Londres y Costa Occidental, Liverpool. El especial pasó por aquí a las 4:52, de acuerdo con su horario. Dowser, St. Helens. Este telegrama se recibió a las 6:40. A las 6:50 se recibió desde Manchester un segundo telegrama. Sin noticias del especial anunciado por usted. Y 10 minutos más tarde, un tercer telegrama todavía más desconcertante. Suponemos alguna equivocación a la supuesta circulación del tren especial. El tren local procedente de St. Helens, programado salir después al especial, acaba de llegar y no sabe nada de este último. Rogamos envíen instrucciones. Manchester. El caso estaba asumiendo un aspecto por demás asombroso. Aunque el último de los telegramas aportó en ciertos aspectos un alivio a los directores de Liverpool. Parecía difícil que si al especial le había ocurrido algún accidente, pudiera pasar el tren corto por la misma línea sin haber advertido nada. Pero ¿qué otra alternativa quedaba? ¿Dónde podía encontrarse el tren en cuestión? ¿Lo habían desviado a algún apartadero por alguna razón desconocida para permitir el paso del tren más lento? Esa explicación cabía dentro de lo posible en el caso de que hubiesen tenido que llevar a cabo la reparación de alguna pequeña avería. Se enviaron sendos telegramas a todas las estaciones intermedias entre St. Helens y Manchester,
y tanto el superintendente como el director de tráfico permanecieron junto al transmisor, presas de la máxima expectación, en espera de que fuesen llegando las contestaciones que habían de informarles con exactitud de lo que le había ocurrido al tren desaparecido. Las contestaciones fueron llegando en el mismo orden de las preguntas, es decir, en el de las estaciones que venían a continuación de la de St. Helens. Especial pasó por aquí a las 5, Collins Green. Especial pasó por aquí a las 5:05, Earlestown. Especial pasó por aquí a las 5:15, Newton. Especial pasó por aquí a las 5:20, Kenyon en Palm. Ningún especial pasó por aquí, Barton Moss. Los dos funcionarios se miraron atónitos. No me ha ocurrido cosa igual en mis 30 años de servicio, dijo Mr. Bland. Es algo absolutamente sin precedentes e inexplicable, señor. Algo le ha ocurrido al especial entre Kenyon en Palm y Barton Moss. Sí, sin embargo, si la memoria no me falla, no existe apartadero entre ambas estaciones. El especial se ha fugado de los raíles. Pero ¿cómo es posible que el tren ordinario de las 4:50 haya pasado por la misma línea sin verlo? No queda otra alternativa, Mr. Hood. Seguro que tiene que haber descarrilado. Quizá el tren corto haya observado algo que nos dé alguna pista. Telegrafiaremos a Manchester pidiendo más informes. Y a Kenyon en Palm le daremos instrucciones de que salgan inmediatamente a revisar la vía hasta Barton Moss. La respuesta de Manchester no se hizo esperar. Sin noticias del especial desaparecido, maquinista y jefe de tren corto afirman de manera terminante que ningún descarrilamiento ha ocurrido entre Kenyon en Palm y Barton Moss. La vía completamente libre, sin ningún detalle fuera de lo corriente. Manchester. Vaya, habrá que despedir a ese maquinista y a ese jefe de tren. Ha ocurrido un descarrilamiento y ni siquiera se han fijado. No cabe duda de que el especial se salió de los raíles sin estropear la vía, aunque eso es superior a mi entendimiento. Pero no tiene más remedio que haber ocurrido así. Y ya verá usted cómo no tardaremos en recibir telegrama de Kenyon o de Barton Moss anunciándonos de que han encontrado al especial en el fondo de un barranco. Pero la profecía de Mr. Bland no estaba llamada a cumplirse. Transcurrió media hora y por fin llegó el siguiente mensaje, enviado por el jefe de la estación de Kenyon en Palm. Sin ningún rastro del especial desaparecido. Con seguridad absoluta que pasó por aquí y que no llegó a Barton Moss. Desenganchamos la máquina del tren de mercancías y yo mismo he recorrido la línea que está completamente libre, sin señal alguna de que haya ocurrido algún accidente. Kenyon en Palm. Mr. Bland se tiró de los cabellos, lleno de perplejidad, y exclamó: «Esto raya la locura, Hood. ¿Es que puede en Inglaterra esfumarse un tren en el aire a plena luz del día? Esto es absurdo. Locomotora, tender, 2 coches, un furgón, 5 personas y todo desaparecido en la vía despejada de un ferrocarril. Si no recibimos alguna noticia concreta, iré yo personalmente a recorrer la línea dentro de 1 hora, en compañía del inspector Collins». Al fin ocurrió algo concreto que tomó la forma de otro telegrama procedente de Kenyon en Palm. Lamento informar que el cadáver de John Slater, repito, John Slater, maquinista del tren especial, acaba de ser encontrado entre un matorral de aliagas a 2 millas y cuarto de este empalme. Cayó de la locomotora, rodó barranco abajo y fue a parar entre arbustos. Las lesiones en la cabeza producidas por la caída parecen haber sido la causa de la muerte. El terreno ha sido examinado minuciosamente y no existe rastro alguno del tren desaparecido. Kenyon en Palm. Ya he dicho que el país se encontraba en el hervor de una crisis política, contribuyendo todavía más a desviar la atención del público a aquellas noticias sobre sucesos importantes y sensacionales que ocurrían en París, donde un escándalo colosal amenazaba con derribar al gobierno y desacreditar a muchos de los dirigentes de Francia. Esta clase de noticias llenaban las páginas de los periódicos
y la extraña desaparición del tren despertó una atención mucho menor de la que se le habría dedicado en momentos de mayor tranquilidad. Además, el suceso presentaba un aspecto grotesco que contribuyó a quitarle importancia. Los periódicos desconfiaban de la realidad de los hechos tal como venían relatados. Más de uno de los diarios londinenses trató el asunto de ingeniosa noticia falsa, hasta que la investigación del juez acerca de la muerte del desdichado maquinista, investigación que no descubrió nada importante, convenció a todos de que era un incidente trágico. Mr. Bland, acompañado del inspector Collins, decano de los detectives al servicio de la compañía, marchó aquella misma tarde a Kenyon en Palm. Dedicaron todo el siguiente día a investigaciones que obtuvieron solamente un resultado negativo. No solo no existía rastro del tren desaparecido, sino que resultaba imposible formular una hipótesis que pudiera explicar lo ocurrido. Por otro lado, el informe oficial del inspector Collins, que tengo ante mis ojos en el momento de escribir estas líneas, sirvió para demostrar que las posibilidades eran mucho más numerosas de lo que habría podido esperarse. El informe decía lo siguiente: en el trecho de vía comprendido entre estas dos estaciones, la región está llena de fundiciones de hierro y de explotaciones de carbón. Algunas de estas se hallan en funcionamiento, pero otras han sido abandonadas. No menos de una docena cuentan con líneas de vías secundarias por las que circulan vagonetas hasta la línea principal. Desde luego hay que descartarlas. Sin embargo, existen otras 7 que disponen o que han dispuesto de líneas propias que llegan hasta la principal y se enlazan con esta, lo que les permite transportar los productos desde la bocamina hasta los grandes centros de distribución. Todas estas líneas tienen solo algunas millas de longitud. De las 7, 4 pertenecen a explotaciones carboníferas abandonadas, o por lo menos a pozos de mina que ya no se explotan. Son las de Red Gauntlet, Hero, Slough of Despawn y Hershey's. Esta última mina fue hace 10 años una de las más importantes de Lancashire. También es posible eliminar de nuestra investigación estas 4 líneas, puesto que sus vías han sido levantadas en el trecho inmediato a la vía principal para evitar accidentes, de modo que en realidad ya no tienen conexión con ella. Quedan otras 3 líneas secundarias que son las que conducen a los siguientes lugares: a las fundiciones de Carnstock, a la explotación carbonífera de Big Ben y a la explotación carbonífera de Perseverance. La de Big Ben es una vía que no tiene más de un cuarto de milla de trayecto y que muere en un gran depósito de carbón que espera ser retirado de la bocamina. Allí nadie había visto ni oído hablar de ningún tren especial. La línea de las fundiciones de hierro de Carnstock estuvo durante el 3 de junio bloqueada por 16 vagones cargados de hematites. Se trata de una vía única y nada pudo pasar por ella. En cuanto a la línea de la Perseverance, se trata de una doble vía por la que tiene lugar un tráfico importante debido a que la producción de la mina es muy grande. Ese tráfico se llevó a cabo durante el día 3 de junio como de costumbre. Centenares de hombres, entre los que hay que incluir una cuadrilla de peones del ferrocarril, que trabajaron a lo largo de las 2,25 millas del trayecto de esa línea, y es inconcebible que un tren inesperado haya podido pasar por ella sin llamar la atención de todos. Para terminar, se puede hacer constar el detalle de que esta vía ramificada se encuentra más próxima a St. Helens que el lugar en que fue hallado el cadáver del maquinista, por lo que existen toda clase de razones para creer que el tren había dejado atrás ese lugar antes de que le ocurriese algún accidente. Y por lo que se refiere a John Slater, ninguna pista se puede sacar del aspecto ni de las heridas que presenta su cadáver. Lo único que podemos afirmar, con los datos que poseemos, es que halló la muerte al caer del tren, aunque no nos creemos autorizados para emitir una opinión acerca del motivo de su caída, ni de lo que le ocurrió al tren con posterioridad. En conclusión, el inspector presentó su dimisión ante el Consejo de Administración, muy molesto por una acusación de incompetencia aparecida en los periódicos londinenses. Transcurrió un mes durante el cual tanto la policía como la compañía ferroviaria prosiguieron en sus investigaciones sin el más mínimo éxito.
Se ofreció una recompensa y se prometió el indulto en caso de que se hubiera cometido un delito. Pero nadie aspiró a una cosa ni a la otra. Los lectores abrían los periódicos diariamente con la seguridad de que estaría por fin aclarado aquel enigma tan grotesco. Pero fueron pasando las semanas y la solución seguía tan lejana como siempre. En la zona más poblada de Inglaterra, en pleno día y en una tarde del mes de junio, había desaparecido un tren con sus ocupantes, como si algún mago los hubiese volatilizado y convertido en gas. Desde luego, entre las distintas hipótesis que aparecieron en los periódicos, hubo algunas que afirmaban en serio la intervención de potencias sobrenaturales, o por lo menos preternaturales, y que el deforme Monsieur Caratal era en realidad una persona a la que se conoce mejor con otro nombre menos cortés. Otros atribuían el maleficio a su moreno acompañante, aunque nunca se logró formular con claridad en qué consistía exactamente lo que había hecho. Entre las muchas hipótesis planteadas por distintos periódicos o por particulares, hubo una o dos lo bastante verosímiles como para captar la atención del público. Una de ellas, la publicada en The Times con la firma de un aficionado a la lógica que por aquel entonces gozaba de cierta fama, abordaba el problema de una manera analítica y semicientífica. Aunque los más curiosos pueden consultar la carta completa en el número del 3 de julio, venía a decir lo siguiente. Uno de los principios elementales del arte de razonar es que una vez se haya eliminado lo imposible, la verdad tiene que encerrarse en el residuo, por improbable que parezca. Es cierto que el tren salió de Kenyon en Palm. Es cierto que no llegó a Barton Moss. Es sumamente improbable, pero cabe dentro de lo posible, que el tren haya sido desviado por una de las 7 vías secundarias existentes. Es evidentemente imposible que un tren circule por un trecho de vía sin raíles. Por consiguiente, podemos reducir los casos improbables a las 3 vías en actividad, es decir, la de las fundiciones de hierro de Carmstock, la de Big Ben y la de Perseverance. ¿Existe alguna sociedad secreta de mineros de carbón, alguna camorra inglesa, capaz de destruir el tren y a sus viajeros? Es improbable, pero no imposible. Confieso que soy incapaz de apuntar ninguna otra solución. Yo aconsejaría a la compañía, desde luego, que centrase todas sus energías en estudiar esas 3 líneas y a los trabajadores del lugar en que éstas terminan. Quizá el examen de las casas de préstamos del distrito sacase a la luz algunos hechos significativos. Tal sugerencia despertó considerable interés por proceder de una autoridad reconocida en esa clase de asuntos, y también levantó una fuerte oposición de aquellos que la calificaban de calumnia absurda contra un grupo de hombres honrados y dignos. Y la única respuesta que se dio a esas críticas fue un reto a quienes las formulaban para que expusiesen ellos mismos públicamente otra hipótesis más verosímil. Efectivamente, esto provocó que otras 2 hipótesis aparecieran en los números del Times correspondientes a los días 7 y 9 de julio. La primera sugería que el tren podría haber descarrilado y haberse hundido en el canal de Lancashire y Staffordshire, que corre paralelo al ferrocarril en un trecho de algunos centenares de metros. Esta hipótesis fue descartada de inmediato al publicarse la profundidad del canal, claramente insuficiente para ocultar un objeto de semejante volumen. El segundo corresponsal llamaba la atención sobre la cartera que constituía el único equipaje que los viajeros llevaban consigo, apuntando la idea de la posibilidad de que llevasen oculto en su interior algún nuevo explosivo de una fuerza inmensa y pulverizadora. Sin embargo, lo evidentemente absurdo de suponer que todo el tren pudiera quedar reducido a polvo mientras los raíles permanecieran intactos, convirtió esta explicación en una auténtica farsa. La investigación había derivado hacia un punto muerto cuando se produjo un nuevo y sumamente inesperado incidente. El hecho es nada más y nada menos
que haber recibido la señora Macpherson una carta de su marido, James Macpherson, el mismo que iba de jefe de tren en el especial desaparecido. La carta, con fecha 5 de julio de 1890, había sido enviada desde Nueva York y llegó a su destino el día 14 de ese mismo mes. Se cuestionó su autenticidad, pero la señora Macpherson no tenía ninguna duda respecto a la letra. Y el hecho de que incluyera una remesa de $100 en billetes de 5 bastaba por sí solo para descartar la idea de una broma. El remitente no daba dirección alguna y la carta era como sigue. Mi querida esposa, lo he meditado muchísimo y me resulta insoportable el renunciar a ti y también a Lizzie. Por más que lucho contra esa idea, no puedo apartarla de mi cabeza. Te envío dinero que podrás cambiarlo por 20 libras inglesas, que serán suficientes para que tú y Lizzie crucéis el Atlántico. Los barcos de Hamburgo que hacen escala en Southampton son muy buenos y más baratos que los de Liverpool. Si vosotras vinieseis y os alojaseis en la Johnston House, yo procuraría avisaros de manera que podríamos reunirnos, pero de momento me encuentro con grandes dificultades y soy poco feliz, porque me resulta duro renunciar a vosotras dos. Nada más, pues, por el momento, de tu amante esposo, James Macpherson. Durante algún tiempo se confió firmemente que esta carta conduciría a la resolución del caso al descubrirse que en el buque de pasajeros Vístula, propiedad de la Hamburg y New York, que había zarpado el día 7 de junio, figuraba como pasajero un hombre de gran parecido físico con el jefe de tren desaparecido. La señora Macpherson y su hermana Lizzie Dalton embarcaron para Nueva York según las instrucciones que se les daban y permanecieron alojadas durante 3 semanas en la Johnston House sin recibir noticia alguna del desaparecido. Es probable que ciertos comentarios indiscretos aparecidos en la prensa advirtiesen a este que la policía las empleaba como cebo. Sea como sea, lo cierto es que nadie les escribió ni se acercó a ellas y que las mujeres acabaron por regresar a Liverpool. Así quedaron las cosas, y así han continuado hasta el presente año de 1898. Por increíble que parezca, durante los últimos 8 años, nada ha trascendido que arrojase la mínima luz sobre la extraordinaria desaparición del tren especial en el que viajaban Monsieur Caratal y su acompañante, y las minuciosas investigaciones que se realizaron acerca de los antecedentes de los 2 viajeros pudieron únicamente dejar comprobado el hecho de que Monsieur Caratal era muy conocido en América Central como financiero y como agente político, y que en el transcurso de su viaje a Europa mostró una ansiedad extraordinaria por llegar a París. Su acompañante, que figuraba en el registro de pasajeros con el nombre de Eduardo Gómez, era un hombre que tenía fama de personaje violento, bravucón y matón. Sin embargo, existían pruebas de que servía con honradez y abnegación los intereses de Monsieur Caratal y de que este último, hombre de complexión endeble, se servía de él como guardián y protector. Cabe añadir que desde París no llegó ninguna información sobre los objetivos que pudiera tener el apresurado viaje de Monsieur Caratal. Hasta este momento están comprendidos todos los hechos que se conocían sobre este caso, hasta que los diarios de Marsella publicaron la reciente confesión de Herbert de Lernac, que se encuentra actualmente en la cárcel, condenado con sentencia de muerte por el asesinato de un comerciante de apellido Bombalot. Dicha declaración puede traducirse literalmente del modo siguiente. Verán, no es por mero orgullo ni por jactancia por lo que doy esta información. Pues si ese fuera mi propósito, podría relatar una docena de acciones mías que son igual de notables. Lo hago para que ciertos caballeros de París comprendan que yo que soy capaz de contar aquí el destino de Monsieur Caratal, también puedo decir en beneficio de quién y por encargo de quién se llevó a cabo el hecho. A menos que el indulto que estoy esperando me llegue con gran rapidez. Mediten, señores. Mediten antes de que sea demasiado tarde.
Ya conocen ustedes a Herbert de Lernac, y les consta que es tan presto para la acción como para la palabra. Apresúrense, porque de lo contrario, están perdidos. No citaré nombres por el momento. ¡Qué escándalo si los diese a conocer! Me limitaré a exponer con qué habilidad llevé a cabo la hazaña. En aquel entonces fui leal a quienes se sirvieron de mí, y no dudo de que también ellos lo serán ahora conmigo. Lo espero, y hasta que no me convenza de que me han traicionado, me reservaré esos nombres que producirían una conmoción en Europa. Pero cuando llegue ese día... Bien, no digo más. Para no andar con rodeos, diré que en el año 1890 hubo en París un célebre proceso relacionado con un monstruoso escándalo de políticos y financieros. ¿Hasta qué punto fue monstruoso el escándalo? Únicamente lo supimos ciertos agentes confidenciales como yo. Estaban en juego la honra y la carrera de muchos de los hombres más destacados de Francia. Ustedes habrán visto alguna vez una fila de 9 bolos en pie, todos muy rígidos y muy firmes. Y de pronto llega rodando la bola desde lejos. Entonces, pum, pum, pum. Los 9 bolos caen al suelo. Pues bien, imaginen algunos de los hombres más poderosos de Francia como esos bolos, que ven llegar desde lejos a ese Monsieur Caratal como la bola. Si se le permitía llegar a París, todos ellos, pum, 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 rodarían por el suelo. Entonces se decidió que no llegase. No los acuso de ser claramente conscientes de lo que iba a ocurrir. Ya he dicho que estaban en juego grandes intereses financieros y políticos. Se formó un sindicato para poner en marcha el asunto. Algunos se sumaron a ese sindicato sin comprender del todo cuáles eran sus objetivos. Pero otros sí que tenían una idea clara de los mismos y pueden estar seguros de que no me he olvidado de sus nombres. Supieron con mucha antelación que Monsieur Caratal se dirigía a Europa, incluso antes de que partiera de Sudamérica, y sabían que las pruebas que llevaba consigo supondrían sin duda la ruina de todos ellos. El sindicato disponía de una suma ilimitada de dinero. Una suma ilimitada en toda la extensión de la palabra. Buscaron entonces un agente capaz de manejar ese poder gigantesco. El hombre elegido tenía que ser ingenioso, decidido y capaz de improvisar, es decir, uno entre 1.000.000. Y se decidieron por Herbert de Lernac, y reconozco que acertaron. Quedó a mi cargo elegir mis subordinados, manejar sin reparos el poder que da el dinero y asegurarme de que Monsieur Caratal no llegase jamás a París. Me puse manos a la obra antes de que transcurriese 1 hora de recibir las instrucciones que se me dieron, y las medidas que tomé fueron las mejores que era posible idear para conseguir el objetivo. Envié inmediatamente a Sudamérica a un hombre de mi absoluta confianza para que hiciese el viaje a Europa junto con Monsieur Caratal. Si ese hombre hubiese llegado a tiempo a su destino, el barco en que ese señor navegaba no habría llegado jamás a Liverpool. Por desgracia, había zarpado antes de que mi agente pudiera alcanzarlo. Entonces preparé un pequeño bergantín armado para interceptar al buque, pero tampoco me acompañó la suerte. Como todo gran organizador, admitía la posibilidad del fracaso y preparaba una serie de alternativas con la seguridad de que alguna de ellas tendría éxito. No deben subestimar las dificultades de mi empresa, ni pensar que en este caso era suficiente con recurrir a un vulgar asesinato. No solo era preciso destruir a Monsieur Caratal, había que hacer desaparecer también sus documentos y a sus acompañantes si teníamos razones para creer que había confiado a estos sus secretos. Téngase además presente que ellos vivían alerta, sospechando vivamente lo que se les preparaba. Era una empresa digna de mí, desde todo punto de vista, porque yo alcanzo la plenitud de mis facultades donde otros retrocederían asustados. Todo estaba preparado en Liverpool, preparado para la recepción que había de hacerse a Monsieur Caratal. Y mi ansiedad era todavía mayor,
que tenía razones para creer que ese hombre había tomado medidas para disponer de una guardia considerable desde el momento en que llegase a Londres. Todo había de hacerse, pues, entre el momento en que él pusiese el pie en el muelle de Liverpool y el de su llegada a la estación terminal de Londres, del ferrocarril de Londres y la costa occidental. Preparamos 6 proyectos, cada uno más complicado que el anterior. Cuál de ellos se pondría en práctica dependería de sus propios movimientos. Lo teníamos todo dispuesto, hiciese lo que hiciese. Lo mismo si viajaba en un tren ordinario que si tomaba un expreso o si contrataba un tren especial. Le saldríamos al paso. Todo estaba previsto y a punto. Pueden imaginar que no podía encargarme de todo esto personalmente. ¿Qué sabía yo de las líneas inglesas de ferrocarriles? Pero con dinero es posible procurarse agentes activos en todo el mundo. Y encontré muy pronto a uno de los cerebros más agudos de Inglaterra, que se puso a mi servicio. No quiero citar nombres, pero sería injusto que yo me atribuyese todo el mérito. Mi aliado inglés estaba a la altura. Conocía a fondo la línea del ferrocarril en cuestión y tenía bajo su mando a una cuadrilla de trabajadores inteligentes en los que podía confiar. La idea fue suya, yo solo tuve que contribuir en algunos detalles. Sobornamos a varios funcionarios del ferrocarril, siendo James Macpherson el más importante de todos, porque nos cercioramos de que tratándose de trenes especiales, era casi seguro que actuase de jefe de tren. También Smith, el fogonero, estaba a nuestras órdenes. También se tanteó a John Slater, el maquinista, pero resultó hombre demasiado terco y peligroso, por lo que prescindimos de él. No teníamos la certeza de que Monsieur Caratal contratase un tren especial, aunque lo considerábamos muy probable, pues para él era de la máxima importancia llegar a París sin demora. Realizamos entonces los preparativos especiales para hacer frente a esa eventualidad. Esos preparativos estaban a punto, hasta en sus menores detalles, mucho antes de que su vapor avistara las costas de Inglaterra. Le resultará curioso saber que uno de mis agentes iba embarcado en la lancha del piloto que condujo ese vapor hasta el muelle. Desde el instante de la llegada de Caratal a Liverpool, supimos que sospechaba que estaba sobre aviso. Traía de escolta a un individuo peligroso, de apellido Gómez, que iba bien armado y dispuesto a servirse de sus armas. Este individuo llevaba encima los documentos confidenciales de Caratal. Lo más probable era que Caratal lo hubiera puesto al corriente de sus planes, y eliminar a Caratal sin eliminar también a Gómez habría sido un simple derroche de esfuerzos. Era necesario que ambos compartieran un destino común, y nuestros proyectos a ese respecto se vieron favorecidos por la solicitud que hicieron de un tren especial. Está claro que en ese tren especial, 2 de los 3 empleados de la compañía estaban a nuestro servicio, y que la suma que les pagamos por ello iba a permitirles gozar de independencia durante el resto de sus vidas. No diré que los ingleses sean más honrados que cualquier otra nación, pero he comprobado que resultan más caros de comprar. Ya he hablado de mi agente inglés, un hombre con un futuro considerable por delante, a menos que alguna afección de garganta se lo lleve antes de tiempo. Él se encargó de todos los preparativos en Liverpool, mientras yo me encontraba instalado en la posada de Kenyon en Palm, donde aguardaba una señal cifrada para entrar en acción. Cuando se organizó el tren especial, mi agente me telegrafió en el acto, advirtiéndome que debía tenerlo todo preparado inmediatamente. Él, por su parte, solicitó con el nombre y apellido de Horace Moore otro tren especial, confiando en que le enviarían en el mismo en que viajaría Monsieur Caratal. Su presencia en el tren podría sernos útil en determinadas circunstancias. Si, por ejemplo, fracasaba nuestro gran golpe, entonces habría sido deber de mi agente abatirlos ambos a tiros y destruir sus documentos. Pero Caratal estaba sobre aviso y se negó a que viajase en su tren ninguna otra persona. Mi agente abandonó entonces la estación, regresó por la otra entrada y se metió en el furgón por el lado contrario al del andén. Entonces viajó con el jefe de tren Macpherson.
Mientras tanto, quizá les interese saber cuáles eran mis próximos movimientos. Todo había sido preparado con varios días de antelación y solo faltaban los últimos retoques. La vía secundaria que habíamos elegido había estado anteriormente conectada con la vía principal, pero esa conexión estaba cortada. Solo teníamos que volver a colocar unos cuantos raíles para conectarla de nuevo. Estos habían sido colocados con todo el sigilo posible para no llamar la atención, y solo quedaba completar la unión con la vía principal, disponiendo las agujas tal y como habían estado en otro tiempo. Las traviesas nunca se habían retirado, y los raíles, bridas y remaches estaban preparados, pues los habíamos tomado de un apartadero en la parte abandonada de la línea. Y valiéndome de mi cuadrilla de trabajadores, cortos en número pero competentes, lo tuvimos todo preparado mucho antes de que llegase el tren especial. Y cuando este llegó, se desvió hacia la vía secundaria con tal suavidad que los dos viajeros no advirtieron en absoluto el traqueteo de los ejes en las agujas. Nuestro siguiente paso era que Smith, el fogonero, cloroformizase a John Slater, el maquinista, para que desapareciera junto con los demás. En este punto, y solo en este punto, fallaron nuestros planes. Bueno, dejando de lado la estupidez criminal de McPherson que escribió a su esposa. El fogonero llevó a cabo su tarea con tal torpeza que Slater en su forcejeo cayó de la locomotora. Aunque la suerte nos acompañó y ese hombre se desnucó al caer, quedó como una imperfección, como una nota discordante en lo que de otro modo habría sido una obra de absoluta maestría. Una obra de las que es preciso contemplar con callada admiración. El experto en criminología descubrirá en John Slater la única grieta de todas nuestras admirables combinaciones. Alguien como yo, que lleva obtenidos tantos éxitos, puede permitirse ser sincero, y por eso señalo a John Slater y afirmo que fue el único fallo. Bien, pero ya tenemos a nuestro tren especial dentro de la línea de 2 kilómetros, o más bien de 1 milla de longitud, que conduce, o más bien que solía conducir, a la mina abandonada de Heartsease, que en su día fue una de las mayores explotaciones carboníferas de Inglaterra. Y se preguntarán cómo fue posible que nadie viese circular el tren por la línea abandonada. Y la respuesta es que en todo su recorrido, esa línea discurre por una profunda trinchera. Nadie que no estuviera en el borde de esa trinchera podía verlo. Pero alguien estaba allí. Y ese alguien era yo mismo. Y ahora les voy a contar lo que vi. Mi ayudante se había quedado junto a las agujas para dirigir la maniobra de desviación del tren. Le acompañaban 4 hombres armados por si el tren descarrilaba. Lo consideramos probable porque las agujas estaban muy oxidadas y necesitábamos recurrir a otras soluciones. Una vez que mi ayudante vio que el tren se había desviado sin dificultad por la línea secundaria, dejó a mi cargo la responsabilidad. Y yo estaba esperando en un punto desde el que se distinguía la boca de la mina y también iba armado, lo mismo que mis 2 acompañantes. Como ven, yo estaba siempre dispuesto para cualquier contingencia. Y cuando el tren se adentró bastante en la vía secundaria, el fogonero Smith aminoró la marcha de la locomotora. Y luego, tras volver a acelerarla al máximo, él y McPherson, junto con mi lugarteniente inglés, saltaron a tierra antes de que fuese demasiado tarde. Es posible que esa reducción de velocidad fuera lo primero que llamó la atención de los viajeros. Aunque para cuando se asomaron a la ventanilla, el tren ya avanzaba de nuevo a toda velocidad. No puedo evitar cierta satisfacción al pensar en la confusión que debieron de sentir. Imagínense ustedes mismos si al sacar la cabeza por la ventanilla del lujoso vagón advirtiesen de pronto que el tren corría por una vía oxidada y carcomida, de un color encarnado y amarillento por la falta de uso y por el abandono. ¡Qué vuelco les debió dar el corazón cuando se dieron cuenta, con la rapidez del relámpago,
de que al final de aquella vía siniestra de ferrocarril no se encontraba Manchester, sino la muerte. Pero el tren ya corría a una velocidad increíble, saltando y balanceándose sobre las vías podridas, en tanto en que las ruedas chirriaban de manera espantosa sobre la superficie de los rieles. Pasaron a muy poca distancia de mí y pude ver sus rostros. Caratal rezaba, según me pareció, o al menos tenía colgado de la mano algo parecido a un rosario. El otro bramaba como un toro que huele la sangre del matadero. Me vio a mí y a los demás de pie sobre el terraplén y nos hizo señas como un demente. Enseguida se arrancó la correa de su muñeca y arrojó por la ventana su cartera de documentos hacia nosotros. Estaba claro lo que quería decirnos. Por supuesto, su intención era evidente. Ahí estaban las pruebas y prometían guardar silencio si se les perdonaba la vida. Habría sido muy agradable poder aceptar. Pero los negocios son negocios. Además, el tren estaba ya tan fuera de nuestro control como del suyo. Aquel hombre cesó en sus alaridos cuando el tren traqueteó al tomar la curva y se presentó ante ellos, con sus fauces abiertas, la negra boca de la mina. Nosotros habíamos quitado las tablas que la cerraban, dejando despejada la entrada. En los tiempos en que la mina estaba en activo, los rieles de la vía llegaban hasta muy cerca del montacargas para mayor comodidad en el manejo del carbón. Por eso, solo tuvimos que agregar 2 o 3 rieles para que alcanzasen hasta el borde mismo del pozo de la mina. De hecho, como los tramos no encajaban del todo, la línea sobresalía unos 3 pies por encima del borde del pozo. Vimos asomados a la ventana 2 cabezas, la de Caratal debajo y la de Gómez encima, pero tanto el uno como el otro habían quedado mudos ante lo que vieron. Y sin embargo, no podían retirar sus cabezas. Parecía que el espectáculo los había paralizado. Y yo me preguntaba cómo el tren, a toda velocidad, caería en el pozo hacia el que lo había dirigido. Y sentía vivo interés por contemplar el espectáculo. Uno de mis colaboradores opinaba que daría un verdadero salto saliendo por el otro lado, y la verdad es que estuvo a punto de ocurrir eso. Sin embargo, por suerte, se quedó corto, y los topes de la locomotora chocaron contra el borde opuesto del pozo con un estrépito espantoso. La chimenea de la locomotora voló por los aires. El tender, los coches y el furgón quedaron destrozados y aplastados, formando un revoltijo que, junto con los restos de la máquina, cegó por un instante la boca del pozo. Pero enseguida cedió alguna cosa en el centro del montón y toda la masa de hierros, carbón humeante, aplicaciones de metal, ruedas, obra de madera y tapicería se hundió con estrépito, como una masa informe dentro de la mina. Entonces escuchamos una sucesión de traqueteos, ruidos y golpes producidos por el choque de todos aquellos restos contra las paredes del pozo. Y al cabo de largo rato nos llegó un estruendo atronador. El tren había tocado fondo. Debió de estallar la caldera, porque después de aquel estruendo se produjo un estampido seco y subió desde las profundidades hasta salir al exterior formando torbellinos, una espesa nube de vapor y de humo que luego cayó sobre nosotros como un chaparrón de lluvia. Luego el vapor se deshilachó, formando pequeñas nubes que se fueron esfumando poco a poco bajo los rayos del sol. Y entonces volvió a reinar un silencio absoluto dentro de la mina de Hershey's. Una vez realizado nuestro proyecto con tanto éxito, solo nos quedaba retirarnos sin dejar rastro. Nuestra pequeña cuadrilla de trabajadores había levantado ya los raíles y desconectado la vía secundaria, dejándolo todo como había estado antes. Nosotros estábamos igual de ocupados en la mina. Arrojamos la chimenea y otros fragmentos dentro del pozo. Cubrimos la boca de este con tablas, como antes, y levantamos los carriles que llegaban hasta el pozo, retirándolos de aquel lugar. Después,
sin precipitaciones, pero sin demoras innecesarias, salimos del país. La mayoría marchamos a la capital de Francia. Mi colega inglés se dirigió a Manchester y Macpherson se embarcó en Southampton, emigrando a Norteamérica. Léanse los periódicos ingleses de aquellas fechas y se verá con qué perfección realizamos nuestro trabajo y de qué manera hicimos perder por completo nuestra pista a sus finos sabuesos. Se recordará que Gómez tiró por la ventana su cartera, y no hará falta que diga que yo me apoderé de ella y la entregué a quienes me habían encomendado el trabajo. Quizá interese hoy a esos patronos míos saber que extraje de la cartera un par de documentos sin importancia, como recuerdo de la ocasión. No tengo deseos de publicarlos, pero al fin y al cabo, en este mundo cada cual mira por sí mismo. ¿Qué me queda por hacer si mis amigos no acuden en mi ayuda cuando yo los necesito? Crean ustedes que Herbert de Lernac es tan extraordinario de enemigo como lo fue de amigo suyo, y que no es hombre que se deje llevar a la guillotina sin antes hacer que todos y cada uno de ustedes se vean en camino hacia el presidio de Nueva Caledonia. Dense prisa, por su propio bien, no por el mío. Dense prisa, Monsieur, General, Barón. Ustedes saben perfectamente a quién me refiero. Les prometo que si me obligan a continuar, la próxima vez no omitiré ningún nombre. Postdata. En mi declaración observo que he pasado por alto un solo detalle, el que se refiere al desdichado Macpherson, que tuvo la estupidez de escribir a su mujer, citándose con ella en Nueva York. Verán, es fácil imaginar que cuando estaban en juego intereses como los nuestros, no podíamos dejarlo todo a la incertidumbre de si un hombre de su condición social revelaría o no sus secretos a una mujer. Una vez que rompió su juramento al escribir a su esposa, dejó de ser digno de confianza. Tomamos medidas, por tanto, para asegurarnos de que no volviera a verla. A veces he pensado que sería amable escribirle a esa mujer y darle la seguridad de que no hay impedimento alguno para que contraiga nuevo matrimonio. Muchas gracias por escuchar este relato. Si lo has disfrutado, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta. Hasta que volvamos a encontrarnos en el 221B de Baker Street o en otro relato de misterio.